Hay muchísimas personas que en este momento están conectados con nosotros. Una amiguita muy especial, Angélica Claro, Ramírez. Ella hacía parte de nuestro equipo de trabajo acá en Colombia y ahora se encuentra allá en España. Un abrazo, un beso. claro, saluda a todas las personas que quieras, las personas que se acaban de conectar, los que se van conectando. Estamos hablando, como te decía, de un tema muy importante para cada uno. Los que quieran preguntar, bien pueda y lo preguntan. Estábamos en qué situación hablando ahora. Bueno, estábamos hablando de que cuánto tiempo puede durar un ¿Cuánto tiempo paciente dura un tratamiento? post-trasplantado. Y yo te estaba diciendo que eso depende mucho del receptor, o sea, del paciente que recibe el trasplante. Sí. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene que ser muy juicioso. Recuerda que es una segunda oportunidad y la vida no siempre le da a uno segundas oportunidades. Entonces son pacientes que normalmente llegan a una falla orgánica terminal, es porque tienen enfermedades crónicas que en algún momento se habían podido evitar, sea por el paciente o sea por el sistema de salud. Lo importante es que el paciente tiene que ser consciente de eso y tiene que ser consciente de que lo que tiene en su cuerpo es un tesoro y lo tiene que cuidar. Y bajo esos parámetros, ese paciente tiene que aprender a alimentarse bien, tiene que hacer actividad física y lo más importante, no puede abandonar nunca la terapia de la inmunosupresión, porque ellos el resto de su vida tienen que tomar unos medicamentos que son Perdona, ¿qué muy terapia es esa? importantes. ¿Qué es lo que acabaste de decir? Es una terapia de inmunosupresión. Lo que hace es que Eso. mantiene, digámoslo así, para que la gente lo entienda, las defensas del paciente o las células del paciente que atacan a ese órgano que no es de él, controladas. ¿Sí? Porque de todas maneras, por más parecido que haya sido el donante a ese receptor, de todas maneras es un órgano que el cuerpo desconoce, no nació con él. Entonces siempre van a tratar las células de atacarlo. Y bajo esos parámetros es importante que el paciente se tome sus medicamentos. Ellos tienen que tomar medicamentos en mayor o menor proporción. A veces al principio empiezan a tomar muchísimos y ya después empiezan a controlarlo de tal manera que terminan tomándose muy poquitos medicamentos. Lo importante es no suspenderlos. También es muy importante que asistan a sus controles periódicos, a los controles que les dicen los cirujanos de trasplantes o su nefrólogo, bueno, el médico que lo está manejando dependiendo del órgano que se le trasplantó. Entonces es muy importante que el paciente sea muy juicioso con eso. Y bajo eso nosotros tenemos pacientes que ya llevan aproximadamente 25 o 30 años trasplantados de un órgano. Bueno, así es. Le damos la bienvenida a la gente que se acaba de conectar. Estamos hablando de un tema súper especial que es la cultura de donación de órganos y tejidos, porque donar órganos es un acto voluntario de amor y solidaridad por los demás. Algún día lo vamos a tener que vivir. Además, les cuento a la gente que se conecta de Colombia o los que estamos acá y son de Colombia, que ella nos estaba comentando que ya en Colombia se muere y si el médico puede tomar la determinación de donar sus órganos. Sería bueno que porfa nos volvieras a comentar un resumen de eso que está pasando allí ahora en Colombia con el tema de la donación de órganos. Claro que sí, nosotros en el tema de legislación tenemos un decreto que es el decreto 2493 del 2004, que decía que nosotros, que el que quería ser donante debía hablar con su familia para que la familia aceptara la donación en el momento de la muerte. Entonces, ¿qué sucedía? Los pacientes estaban falleciendo y muchos de ellos habían manifestado en vida que querían donar. Incluso algunos de ellos tenían el carnet de la donación de órganos y tejidos. Pero ¿qué sucedía? Que el paciente fallecía y la familia se oponía a la donación. Entonces, y en Ujú. nuestras listas de espera habían muchos pacientes que estaban muriendo por falta de un trasplante de órganos y tejidos. Entonces, el Estado, en vista de esto, concluyó que cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de si quiere o no quiere ser donante de órganos y tejidos. Entonces sale la nueva ley, que es la 1805 del 2016, en la que entre otras cosas que dicen importantes, habla de que el que no quiera ser donante debe dejar un documento notariado diciendo o haciendo una oposición a la donación de órganos y tejidos. De esto debe tener conocimiento la EPS del paciente, que es nuestro sistema de salud acá, son las instituciones que nos prestan los servicios de salud a nosotros, Ujú. y el Instituto Nacional de Salud. De esa manera, cuando el paciente muere, el coordinador de trasplantes, el médico coordinador de trasplantes, que para esta región soy yo, hace una consulta al Instituto Nacional de Salud. Y el Instituto Nacional de Salud avala si el paciente puede o no puede ser donante de órganos y tejidos. Si ese paciente hizo la oposición en vida, nosotros no podemos tocar ese cuerpo. Si no hay una oposición, se considera que el paciente sí quería ser donante de órganos y tejidos y podemos proceder a extraer esos órganos y esos tejidos. Esto no aplica para los menores de edad. En este caso, sí tenemos que tener una autorización de los padres de ese paciente.
Vale, bueno, que se ha visto con éxito en alguna parte del mundo el tema de trasplante. O sea, que tú digas, sí, acá en Colombia tuvimos con éxito un trasplante, puede ser de corazón, o conozco casos de España, o de cualquier parte del mundo, un caso exacto que tú digas que te ha llamado la atención. Bueno, Vivi, este es un tema apasionante que a cada rato hace que salgan lágrimas de mí. Es complejo porque uno también tiene familia y de verdad que tú te levantas y tú lo único que menos piensas es que no vas a volver a tu casa o que no vas a volver a ver a tus seres queridos. Entonces, enfrentarse a esa muerte, a esos seres queridos, a esa persona que esperaba volverse a encontrar con su hijo, con su esposo, su esposa, y que llega a una institución, encuentra a ese paciente conectado a un ventilador. Tú lo ves como si estuviera respirando, tú lo ves como si estuviera vivo, pero es un paciente que no está vivo. Ese shock, ese primer encuentro de esa familia es terrible. Eso es bastante doloroso, es bastante complejo de manejar. ¿Cómo lo maneja uno? Uno piensa en ese que va a recibir ese órgano y tejido. Entonces yo tengo muchísimas experiencias en estos 10 años de trabajo. Entre las que recuerdo en este momento tengo pues la pérdida de una niña el Día de la Madre. Me afectó muchísimo. Esa bebé fallece en un accidente de tránsito con su papá. El papá iba en estado de embriaguez. La mamá, el señor tuvieron que llevarlo a la clínica porque pues él también quedó en muy malas condiciones y la niña tuvo un trauma craneoencefálico, es decir, un golpe en su cabeza. Ingresa al hospital. En el hospital tratan de salvar la vida de la niña, pero la niña desafortunadamente fallece. ¿Cómo fallece o cómo se puede hacer este proceso de la donación? La paciente, los médicos para tratar de salvar la vida de ella ponen un tubo a través de su boca que es el que le permite aportarle oxígeno para que ese oxígeno viaje a través de la sangre a los diferentes órganos. En esas condiciones hay un corazón que logra a través de medicamentos que siga funcionando, pero hay un cerebro que ya dejó de funcionar. Entonces tú entras en un estado que se llama muerte cerebral y la muerte cerebral de una persona es la muerte. Entonces la niña entra en muerte encefálica y en ese momento la persona que estaba apoderada del tema o que estaba pues en pendiente de la niña era la mamá. La mamá decide, acepta la donación de esos órganos y tejidos y como era una niña de 4 añitos, nosotros íbamos a extraer todos los órganos, corazón, hígado, riñones, para salvar la vida de otro bebé que en este momento se encontraba en la ciudad de Cali de la misma edad. Ese bebé necesitaba un hígado para poder seguir viviendo. Tenía ya el plazo cumplido, si no lo trasplantamos, el bebé se iba a morir. Los cirujanos vinieron, hicieron la extracción de estos órganos y cuando ya nosotros íbamos a salir con los órganos ya organizados, debidamente embalados, la familia del papá de la niña a la salida de la institución se opuso a que saliéramos con esos órganos y tejidos. Y nos tocó devolvernos con esos órganos y volverlos a ingresar al cuerpo del cadáver de la niña y el bebé que estaba esperando ese trasplante de hígado para salvar su vida falleció. Entonces, esa sensación de Muy, muy impotencia triste. para mí fue muy complicado porque yo sabía que si nosotros no llevábamos esos órganos, ese bebé y todos los demás que estaban esperando iban a morir. Entonces es ponerse en la posición de ese que necesita, porque también puedo ser yo. Entonces tú te imaginas ese paciente que está esperando por un hígado o por un corazón y que lo llamen y le digan, véngase a la institución que ya hay un posible donante. Tú te vas con toda la angustia, sin saber qué va a pasar, sin saber si lo vas a aceptar, y que de un momento a otro te digan, no, ya no se pudo hacer porque la familia se retractó o la familia se negó a la donación de esos órganos o de esos tejidos. Eso es bastante doloroso. Debe ser Esa muy fue una de las doloroso. experiencias más complejas que yo he tenido en mi carrera y me parece por eso muy importante estos espacios, porque si nosotros a través de esos espacios podemos llegar a diferentes partes del mundo, a diferentes partes de nuestro país, de nuestra ciudad, podemos contarle a la gente que la donación de órganos es un acto hermoso. Es que tú ya no necesitas esos órganos para seguir viviendo, en cambio hay otros que sí los necesitan. Eso sí es verdad. Tiene totalmente la razón en lo que acaba de decir, porque si nosotros nos vamos, para qué? O sea, los órganos se acaban, mientras que otra persona los puede utilizar, que fue en ese caso de la niña. Pero ahí viene una inquietud, es si tengo una hija menor de edad, o sea, hablemos de una bebé, 3 años, 4 años, le hace falta un órgano y hay un órgano, pero de un mayor de edad, ¿se le puede colocar a la niña?
Depende de qué órgano. Por ejemplo, si estamos hablando del hígado, el hígado tiene la posibilidad de hacerle una partición hepática, es decir, partir el hígado. Tiene un Ujú. segmento, que es el segmento izquierdo, que permite extraer ese lóbulo para yo poderlo poner en esa paciente porque es un segmento pequeño y el hígado tiene la capacidad de regenerarse. Entonces crece igual como va creciendo la paciente y en la paciente que es donante se regenera. Bueno, muy difícil. Otra pregunta es, bueno, saludamos acá a la gente que se está conectando desde Estados Unidos, Juan, Angélica, que está pues acá en España. Es hermoso el tema y más bonito cuando somos donantes. Bueno, así es, yo también quiero ser donante, estoy acá. Bueno, si yo estoy acá y quiero ser donante en mi país, ahí, ¿qué pasarías? ¿Yo qué haría? Bueno, si quieres ser donante en vida, tendrías que viajar para poder donar alguno de tus órganos que pueden ser donados. En este caso, uno de los riñones o el lado izquierdo del hígado. Eso es lo que podrías donar en cuanto a órganos. En cuanto a tejidos, pues ya sabemos que puedes donar médula, puedes donar sangre, podrías donar piel, pero en cuanto está, en el momento en que estás, en este momento, pues que estás viva. Si ya lo haces después de la muerte, si llega a suceder cuando fallezca, pues tienes que hacerlo en el lugar donde falleces, porque el cuerpo no se puede trasladar, digamos, de un lugar tan lejano como España a Colombia, porque los órganos se ¿Cuánto deteriorarían. tiempo? ¿Cuánto tiempo tienen que durar los órganos fuera del cuerpo de la otra persona para ser trasplantados? Pues, por ejemplo, si nosotros extraemos un corazón, el corazón aguanta 4 horas fuera del cuerpo del donante, igual que los pulmones. El hígado aguanta máximo 6 horas y los riñones aguantan de 12 a 24 horas bajo una serie de condiciones estrictas y con unos medicamentos y unos líquidos que hacen que la muerte celular sea más lenta y que el hígado, el órgano aguante la isquemia para poderlo trasplantar. Pero digamos que lo que quiero que quede claro es que uno no puede transportar un cuerpo de un Ujú. país a otro. Por ejemplo, yo no podría traer un Sí. cuerpo de España a Colombia para poderle hacer la extracción de esos órganos y tejidos. Eso no es posible, primero por la legislación y segundo porque cuando yo hago muerte encefálica, todas mis funciones están alteradas. Y todo lo que yo mantengo, lo mantengo a través de líquidos y de medicamentos que pone el médico para poder mantener esas funciones y poder extraer esos órganos. Lo máximo que nosotros podemos aguantar con un paciente en muerte encefálica son 12 horas y ya en unas condiciones bastante complicadas. Así es, saludando a Tepiu, creo que es de acá de Barcelona, un abrazo para ella, para Joanita, para Angélica y para Ana en Madrid. Esta pregunta se me va como alargando, es el tema de que si yo quiero, a ver, cuadro como que la idea para hacerme entender de lo que quiero preguntarte. Yo tengo los órganos, a ver, todo el mundo yo pienso que el miedo que nos da de donar en vida es lo que podamos sentir, o sea, lo que pueda pasar. Ejemplo, mi mamá está sufriendo de un riñón, yo le dono mi riñón. ¿Qué pasaría ahí conmigo? La salud de ella mejoraría, pero la mía pasaría a estar mal o qué, porque yo creo que ese es el mayor tabú de todos nosotros los que nunca hemos donado un órgano en vida, de qué pasa donde lleguemos a donar. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Conseguir una donación en vida es bastante complejo por muchas cosas, pero la más importante es por el desconocimiento que el donante tiene acerca del tema. Normalmente, cuando nosotros tenemos una donación en vida, proviene de familias que han tenido que vivir todo el drama de ese receptor, de esa persona que necesita un órgano. Entonces son los familiares de la persona, de la señora o del señor que tuvieron que ir día de por medio a conectarse a una unidad de diálisis, en donde además te tienen que hacer unas fístulas, que es, digámoslo así, una conexión entre una arteria y una vena para poder extraer la sangre, limpiarla y volverla a ingresar. Esas fístulas hacen que nuestros vasos sanguíneos se dilaten y entonces es cuando vemos a las personas con los bracitos y unas venas y unas arterias completamente dilatadas, que además en algunas ocasiones se rompen o son dolorosas para esos pacientes. Cuando ese acceso venoso se daña, hay que empezar a buscar en todas partes del cuerpo a ver dónde yo puedo hacerle otro acceso venoso a ese paciente. Entonces, no es solamente eso, el acceso venoso, sino que además de esto, este paciente tiene que dejar de tener una vida normal. Entonces, el paciente que ya tiene que dejar de trabajar y que además de eso se convierte en una carga para sus seres queridos, porque tiene que viajar, como te digo, 3 veces a la semana a conectarse a la unidad renal, aproximadamente 4 horas diarias. Eso en el caso de la hemodiálisis.
En el caso de la diálisis peritoneal, pues es un catéter que se conecta a la cavidad abdominal y que por más que el paciente sea juicioso en toda la asepsia y antisepsia para poderse hacer su recambio, terminan generalmente con una peritonitis en una unidad de cuidados intensivos, enfermos y necesitando un trasplante. Entonces, como esa familia tuvo que vivir ese drama, ellos saben lo que significa el trasplante y lo que yo tengo que cuidar ese trasplante, tanto el que lo recibe como el que lo dona. Entonces, cuando el paciente lo hace en vida, cuando esa persona dona en vida, es la persona que más se cuida. Entonces, no come salado, hace ejercicio, toma líquidos, si tiene que tomar algún medicamento, se toma su medicamento con juicio, porque sabe que no le queda sino un riñón y que lo tiene que cuidar. Es generalmente el trasplante que más se hace en vida, el de donante de riñón. Entonces el receptor, pues obviamente cuida ese regalo que su familiar le dio y el donante se cuida el doble para evitar que ese órgano se dañe. Realmente el donante vive muchísimos años y vive muy bien porque mejora su calidad de vida, pero además ese riñón es capaz de suplir las necesidades del otro riñón. Bueno, ahí está clara la duda. Yo sé que muchos tenían esa duda, porque hasta yo la tenía. Bueno, si yo llego en una situación de que mi mamá esté mal o mi hijo, en caso si tuviera hijos o mi esposo, yo creo que uno le donaría algo. Pero bueno, entonces si yo me pongo a donarle, ¿y qué tal que yo me ponga bien mal y esa persona bien enferma, cómo hace para atenderme? Pero bueno, acá me queda súper claro. Por acá nos preguntan, ¿el hígado se puede donar varias veces? Bueno, cuando estamos hablando, esa pregunta hay que aclararla bien. Primero, los órganos se pueden donar varias veces, eso se llama donante dominó. ¿Qué quiere decir? Si una persona es trasplantada de un órgano y fallece por otra causa que no sea falla de ese órgano, está en buenas condiciones, yo puedo extraerlo y ponérselo a otra persona. Si te estás refiriendo a que cuando yo extraigo el lóbulo izquierdo del hígado, ¿va a volver a crecer un lóbulo izquierdo igual para poderlo volver a donar? No. Lo que me refiero cuando digo que se regenera es que esa parte que se extrae se recupera, se remodela y el órgano queda sirviendo para el donante, para la persona que fue donante. Pero esa persona ya no tendría como la regeneración de otro lóbulo para volverlo a donar, no. Bueno, ahí está la respuesta para la chica acá de Barcelona. ¿Es recomendable? Obvio que esta pregunta, yo sé que me vas a decir que sí, pero tú como Vanessa, como no como doctora, ¿tú recomendarías donar órganos? Claro que sí. Claro que sí, porque yo tengo, pues, primero la experiencia vivida con muchos de mis receptores. Nosotros tenemos un grupo y la verdad es que verlos cuando están enfermos y verlos después de trasplantados es un cambio maravilloso. Entonces yo me pongo en la posición de ellos. Yo digo, bueno, si uno llega a tener la falla de alguno de sus órganos, si te falló el corazón o el hígado, que además es facilísimo, entrar en una falla orgánica es la cosa más fácil del mundo. Yo quisiera poder seguir viendo crecer a mis hijos, ¿cierto? Saber qué va a pasar con ellos más adelante, seguir compartiendo con mi esposo, con mi familia. Y si esa posibilidad me la da alguien que ya no lo va a necesitar, porque como te decía ahora, se va para un ataúd, se va para un crematorio y allá todo se va a perder, pues hombre, dejémoselo acá. Démosle la posibilidad a esas otras personas de seguir viviendo. Hace poco tuve la experiencia de un niño saludable hasta los 9 años que de repente entra en una falla cardíaca, afortunadamente entra en una muy buena institución que hacen trasplantes acá en Colombia y rápidamente aparece la donante, que es una niña de acá de Risaralda, también muy joven, de 17 años, y su familia, a pesar de tanto dolor, decide donar ese corazón. Entonces, ver ese chiquito, cuando yo fui a la clínica y ver lo que tiene la posibilidad de seguir pintando porque le encanta pintar y de volver al colegio y de volver a tener sueños, eso te dice a ti que es una responsabilidad. Es una responsabilidad social ser donantes de órganos y tejidos. No hay ninguna justificación para yo llevarme esos órganos y esos tejidos y no darle la posibilidad a 50 receptores de seguir viviendo. Así es, bueno, vamos a leer los comentarios que nos hacen y seguimos. Saludando a los que se acaban de conectar, a Mayra, a Daya, a Tonos y Texturas, a Davey, a toda la gente que está conectada. Voy a leer por acá, a ver, más arribita. Dice John, el milagro de los trasplantes es un acto altruista, lleno de bondad y de ciencia, dedicado a los donantes y a sus familias, por todas las vidas que han ayudado a salvar en estos años. Muchas gracias por su opinión. También por acá Julio nos dice, la donación de órganos es la posibilidad de
extender la vida a otras personas. Es uno de los mejores actos de amor y la forma de ser solidarios, totalmente. Si queremos, yo pienso que si en vida nosotros queremos hacer una obra que no me gusta ir a la iglesia, supongamos que ya vamos a hablar de ese tema, que no me gusta darle al mendigo como nosotros le decimos o al señor de la calle, que no me gusta, entonces hagamos algo que nadie se va a dar cuenta. Tenemos un órgano y perfectamente, ahí ya está. Bueno, por acá nos comentaba Daya, cuando eres donante, cuando entras, a ver, cuando eres donante, cuando entras grave, intentan salvarte o como eres donante hacen menos por ello. Bueno, eso es un mito realmente importante de aclarar, porque la gente dice, bueno, yo no me convierto en donante, o en la época en la que sacábamos carnet, nadie sacaba el carnet, porque decía, si yo llego a llegar con el carnet, pues no van a hacer nada por mí. No, eso realmente hace parte de todos los mitos que rondan a través de Internet y que lo único que le hacen es daño a la donación de órganos y tejidos. Cuando un paciente ingresa a una institución, el médico en ese momento no sabe si tú eres donante o no eres donante. Ese médico lo único que sabe, que es el servicio de urgencias, es que tú eres un ser humano que tiene posibilidades de salvarse. Y ellos, basados en eso, hacen todo lo posible para poder salvar la vida de esa persona. Cuando ya el paciente muere, es que el médico lo reporta al coordinador de trasplantes, que somos personas externas que no tenemos nada que ver con la institución. Nosotros tenemos que ver con la red de donación y trasplante de órganos y tejidos, que ves aquí y es en España. Entonces ya, cuando el paciente está muerto, es que se lo reportan al coordinador de trasplantes. Y es en ese momento cuando nosotros nos desplazamos para hacer varias cosas. Primero, la valoración de que ese paciente sí pueda ser un donante de órganos y tejidos adecuado, y de hablar con la familia para informarle que no se inconsiciona la donación y que vamos a extraer los órganos y los tejidos para salvar la vida de los demás. Pero no es que se deje de hacer algo por salvar tu vida, no. Gracias por aclararnos esa duda. Bueno, recordemos que estamos hablando de cultura de donación de órganos y tejidos, porque donar un órgano es un acto voluntario de amor y solidaridad. Y si tú no sabes qué significa, si tú conoces a alguien en este momento, ustedes que están conectados, que de pronto tengan una duda de este tema, que de pronto tengan a alguien que esté pasando por una situación de esas y quiera ver en este momento lo que la doctora Vanessa Gómez nos está explicando, envíenle el link por acá mismo para que se conecten y pregunten, que lo importante es generar cultura como lo estamos haciendo en este momento, aprendiendo lo que es donar un órgano y por qué es fundamental, y no llenarnos de miedo, como lo que decías ahora cuando sacamos el carnet. Yo era de las que pensaba, pues eso también hace muchos años, decía, no, es que, pero la misma cultura de la misma gente, no, no saques el carnet porque entonces te van a buscar a alguien que te van a mandar a asesinar, por mejor decir. Entonces uno ya entraba como en esos mitos que siempre en la otra persona, por estar mal informado, hace eso, crea una cultura que no es así. Entonces lo que tenemos es que llenarnos de información, investigar, preguntar, ver programas como estos para saber qué es lo que estamos haciendo. Le doy también la bienvenida por acá al doctor Vladimir Valencia, que también nos acompañó en nuestro programa, está en Argentina. Él habló sobre ginecología y obstetra durante este programa, que estaba conectado a la Gordis, a Luisa López y a todos. Por acá vamos a hablar también, dice Angélica, si hay donantes, hay trasplantes y hay vida, totalmente. Y Meli dice, actualmente hace falta crear conciencia y humanismo para que las personas entiendan lo importante que es la donación de órganos e incrementar esta cultura a nivel mundial. Así es, falta muchísimo apoyo de todas partes de los entes estatales para que podamos entender que eso es un tema como cuando empezamos a hablar del cáncer de seno, del cáncer de cervix, que ya en ese momento es un tema muy cotidiano y que ya no deberían de estar muriendo pacientes por ninguna de estas dos patologías. Lo mismo pasa con la donación y el trasplante de órganos y tejidos. Dentro de la ley que nosotros tenemos ahora, que es la que estamos teniendo pues de como legislación, la 1805 del 2016, también habla no solamente de la donación, sino también te dice que tú, si tienes un problema, si alguno de tus órganos fallas, tienes la posibilidad de ser evaluado por un grupo de trasplantes y si puedes ser trasplantado, tienen un máximo de 3 meses para darte una respuesta, para mirar a ver si te pueden o no pueden trasplantar. Pues dentro de esta cultura no solamente conocer la donación, sino conocer también que yo tengo la posibilidad de trasplantarme para seguir viviendo. Y dentro de la cultura también no solo está el mito de que si llego a la institución no me van a hacer nada para salvar la vida. Hay muchísimos mitos, entre ellos, por ejemplo, que encuentran niños con camiones o camiones con niños llenos, que les faltan los órganos. Entonces yo aquí sí quiero hacer un paréntesis y aclarar que ese es un procedimiento que se tiene que realizar.
en una clínica o en un hospital, en unas condiciones de asepsia y antisepsias bastante rigurosas, solo con personal experto, como decía al principio, no cualquier cirujano puede hacerlo, tiene que ser una persona entrenada en extracción de órganos y mucho más para poder hacer el trasplante. Esto no se puede hacer en una clínica de garaje, esto no lo pueden hacer en cualquier parte, tiene que ser en una institución prestadora de servicios de salud que cuente primero con una unidad de cuidados intensivos donde nosotros tenemos que tener un cuerpo sin vida sostenido con medicamentos, haciendo que el corazón siga funcionando para que siga bombeando sangre. Eso es todo un reto. Es una Adicional ciencia. a eso, sí, eso es toda una ciencia. Adicional a eso, tenemos que hacer pruebas para determinar que ese cuerpo no tenga enfermedades que vayan a contagiar al posible receptor. Pero aparte de eso, hay que hacer las pruebas de compatibilidad para saber que sí hay alguien que va a recibir esos órganos de calidad. Y adicional a eso, tienes que llevar ese cuerpo a un quirófano en donde los cirujanos de trasplantes, que vienen siendo los cirujanos de corazón, los cirujanos de abdomen, los cirujanos de tejidos, van a extraer con todas las condiciones de delicadeza esos órganos y esos tejidos. Se van a empacar en recipientes estériles y rodeados de soluciones que si no se aplican y que solamente tienen acceso a los grupos de trasplantes, esos órganos no van a resistir la isquemia para poder llegar al lugar donde los van a trasplantar. Entonces, mira que esto es un procedimiento muy complejo en el que participan muchísimas personas expertas en el tema y que no se puede hacer en cualquier parte. O sea, se cae por su propio peso ese mito de que a uno le sacan los órganos en cualquier parte. Así es, además recordemos que había mucho tiempo, bájale un poquito que siento el retorno, había hace mucho tiempo, no sé si era un mito, no, porque salía hasta en las noticias, que las chicas se desaparecían o que los chicos se desaparecían en un motel, los encontraban este parte del órgano del que estábamos hablando ahorita, el riñón, que le sacaban los Ajá. riñones. Tuvimos un tiempo que veíamos, eso era amarillista porque mostraban y mostraban en novelas, en noticias, y no sé si fue cierto o fue mentiras, pero las personas que se las robaban, que las desaparecían o que las chicas las seducían y se las llevaban después a las discotecas y le sacaban sus órganos. Y eso pues totalmente, a mí sí me daba mucho miedo, no sé, ya nos vas a decir. Por acá saludo a Gerard desde Argentina, un fiel seguidor, a Gemen, también saludo a Ariel en Madrid.